Oremos. Señor, estamos aquí muy refrescante desde dormir y descansar anoche, Señor, y queremos, Señor, que tú ya nos acompañes para que nosotros podamos comprender tu palabra y aplicarla bien a nuestras vidas. Y, Señor, queremos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro hoy, que nuestros ojos, oídos y corazones están abiertos para que recibamos la santa palabra tuya, Señor. Y por favor, conduce con cuidado y toda seguridad a los que todavía están en camino. En el nombre de Jesús estamos pidiéndole. Amén. Amén. Ok, anoche terminamos hablando de los quiasmas en otras partes de la Biblia. Lástima que no todos están aquí, pero ya. Y todo está en inglés, perdóname. No les repartí una hoja, pero aquí es de 1 Corintios 5, 1 a 12. Y no les repartí una hoja sobre eso, pero pueden mirar que hay un quiasmo en el griego que existe allí. También estoy de esto repartí un el 1 Corintios 1 a 40. Y ese es un resumen, pero les repartí una hoja de todos los versículos que hablan de esto allí. Entonces se puede notar que Pablo está utilizando la misma estructura de quiasma que el San Juan está utilizando. Entonces esto quería que ustedes miren. Anoche estábamos examinando a la estructura de Apocalipsis. Entonces les repartí una hoja hoy día de lo que les mostré anoche en cuanto a Apocalipsis. Y solo quería que ustedes comprendan que no es raro realmente que haya una construcción así en la Biblia. En mucho del Antiguo Testamento también lo vas a encontrar, especialmente en Salmos, Proverbios, en Génesis. Yo sé que hay mucho de esta estructura también, entonces se lo nota y empiecen a examinar todo lo que estás estudiando, preguntándose, por si acaso aquí está algo paralelo, sea de forma quiasma o de otro paralelo, porque hay dos otros tipos de paralelos que vamos a ver hoy día mientras que estamos aquí estudiando la primera carta de San Juan. No imagino que vamos a estar aquí mucho tiempo hoy, pero vamos terminando todo el estudio de la primera carta de San Juan. Revisamos un poco, ustedes se recuerdan que principiamos con segunda San Juan hace 2 semanas. ¿Recuerdan por qué? Porque es el primero. Ese probablemente es el primero que fue escrito. ¿Recuerdan por qué tiene el número segunda San Juan? Sí, como la respuesta a lo de la primera de San Juan. Es una carta que fue escrito y en la Biblia
no se ponen en orden cronológica los libros. Esta es razón básica. Aquí están 2 hojas que se puede conseguir si quiere. Aquí, 2 hojas. Uno de cada uno de estos. Entonces, los libros de la Biblia no están organizados en una forma cronológica. Si lo fue, probablemente Job sería el primer libro de la Biblia, no Génesis. Casi todo el mundo cree que Job fue escrito antes que Abraham, por lo menos. Entonces, tendríamos unos 2 o 3 capítulos de Génesis. Desde ahí pasaríamos a Job y volver entonces a todo lo demás de Génesis. Sería la secuencia. Entonces, cronológicamente, nosotros pensamos que, primero San Juan es porque fue escrito primero. No es verdad. Probablemente, segundo San Juan fue la primera carta que escribió Juan. Y se trataba, segundo San Juan, ¿qué tema? ¿Recuerdan ustedes que estuvieron anoche? Sí, se trataba de la obediencia, más o menos de la obediencia ágape. Esta es mayormente tercera carta. La segunda carta, la segunda carta se trataba de la teología. Recuerde, el que no viene trayendo la doctrina de que Cristo ha llegado en carne, que es pura doctrina. Pero además, Juan les instruyó a los oyentes, mira, si una persona viene no trayendo la sana doctrina, ¿qué hacemos? Ni le damos bienvenido, ni abran la puerta para que entre. La hospitalidad no se ofrece a una persona que viene enseñando falsos puntos de teología. Y este es el mensaje de 2 San Juan, que fue su primera carta escrita. Recibieron en las iglesias unas copias de esta carta y dijeron, caramba, este es chocante. ¿Cómo podemos nosotros operar en nuestra cultura así, votando y no ofreciendo hospitalidad a las personas que lleguen así? Entonces Juan escribió la tercera carta a un hombre que probablemente fue anciano de una iglesia, que se llama Gaius. Y en esta carta, él sí, entonces, contestó una pregunta probablemente que se levantó por razón de segunda carta. Ok, por favor, explícame cómo es que no hacemos la oferta de hospitalidad a todas las personas que vienen. Cuando esta persona viene trayendo mala doctrina, ok, comprendo, pero ¿cómo operamos? Y recuerda entonces la tercera carta, ¿qué se trataba? Que habla de que sí se ofrece hospitalidad a las personas que son verdaderas. Okay. Y identifica a uno que está en la iglesia de otras veces que no está haciendo bien. Okay. Y había una persona, especialmente, que utilizó como ejemplo de la persona. ¿Y qué fue el problema con esta persona? Que no recibía a los hermanos. No recibió a los hermanos que estaba bien en camino hacia las distintas iglesias,
que son verdaderos portadores de la verdad de Dios. Y este tipo, ¿qué dice de él en la tercera carta? ¿Qué fue su preocupación principal? Ser el primero. Yo, primero. Todo lo que hacía fue para servirle a él. Entonces, hasta que rechazó a las otras personas que no vinieron en capacidad de levantarse a él en alguna forma u otra, por su doctrina mala o lo que sea, no nos dice exactamente. Entonces, la tercera carta de San Juan está tratando de este tema de hospitalidad. Y también Juan entonces pone otro ejemplo de una persona que sí ofrece la hospitalidad correcta a las personas verdaderas, los mensajeros verdaderos que están viniendo y a visitar a las iglesias. Entonces, la segunda carta de San Juan se trata de teología. Cristo vino en carne. La tercera carta se trata de obediencia ágape. Entonces, ahora estamos viendo a la primera carta. Y hicimos buena introducción a todo esto anoche. Entonces, ¿ustedes recuerdan de qué se trata primero San Juan? Bueno, la principal parte es que los verdaderos creyentes son identificados porque la simiente de Cristo mora en ellos. Amén. Esa es la parte central. Esa es la parte central, Sí. sin duda. De las dos pruebas, ¿qué enfoque primero San Juan? La prueba de teología sana y la obediencia ágape. ¿Cuál es lo más enfocado en primero San Juan? Un poco de truco aquí. Teología sana. Teología sana tiene mayor énfasis, sin duda. Pero también hay ahí la otra prueba sobre obediencia ágape. Vamos a ver más de eso hoy día. Bienvenido, Javier. Aquí están 2 hojas. Estamos terminando. Ya presenté eso de anoche en nuestra discusión. Entonces, ahí tienes Corintios 1, unos 40 versículos en forma quiasma. Hay otra hoja allí de Apocalipsis que les mostré anoche aquí en la pantalla. Y la tercera es la pregunta que me hiciste, y solo hice copias para ti, sobre Romanos. Porque sí, Romanos, toda la construcción del libro de Romanos está hecho en forma quiástica. Entonces, esta es la única cosa que tengo. Está en inglés, pero tú lo puedes manejar, yo creo. Y you're welcome very much. También te mandé por correo electrónico anoche. Esta misma. Entonces, la primera carta de San Juan. ¿Por qué lo escribió Juan? La primera carta. Sí, está grabando. La Por- primera que viene siendo entonces la última, ¿verdad? Es la última. Es la última de las 3. Pero lo que es la primera para nosotros. Entonces, ¿por qué escribió? Probablemente, según ya primero fue segunda fue la tercera carta. Entonces, ¿por qué escribió primero San Juan? Sí. Porque ahí ya él les dice aquello que quería decirles personalmente y no escribiendo. Entonces ya está más amplio. En cada una de las otras cartas dijo, yo tengo muchas más cosas que quiero compartir con ustedes sobre estos temas, pero quiero hacerlo cara a cara.
¿Qué edad tenía Juan cuando estaba escribiendo estas 3 cartas probablemente? Unos 90, más o menos 10 años. Probablemente muy cerca a 90, yo creo. Pero, y vivió hasta los 95, 97, depende de cuál esquema está utilizando. Fue muy, muy anciano. Fue el último de los apóstoles morir. Fue el único morir por causas naturales, que no fue asesinado por el gobierno o quien sea en estos días. Entonces, al momento que está escribiendo todas esas cosas, él es el único sobreviviente entre los apóstoles. Entonces, imagino que realizar un viaje a todas esas iglesias, a quien está escribiendo la segunda y tercera carta de San Juan, hubiera sido muy difícil. Probablemente un poco peligroso también, porque Roma no le gustó a Juan. Es obvio, por algunas historias que conocemos. Entonces ya estamos viendo que la primera carta, entonces, él decidió escribirla para reemplazar al viaje que iba a hacer para hablar cara a cara. Y gracias a Dios que lo hizo, porque ya tenemos una maravilla de teología y de obediencia ágape en la carta. Las 2 pruebas son enfoques de primera carta. Ok, hoy día. Eso es lo que les mostré anoche sobre Apocalipsis. Imagino que es más o menos como fue la apariencia de Juan en los días que estaba escribiendo esas 3 cartas. Muy, muy anciano. Ok, la estructura quiasmática del código color de 1 San Juan. Les mostré anoche una hoja que hay otras copias ahí atrás para las personas que lleguen nuevamente hoy día. Yo tengo otros aquí, creo también. En estas hojas está viendo la estructura quiasmática de toda la carta de San Juan, el primero San Juan. Y es un libro más grande que los otros, por eso una hoja un poco más grande fue necesario. Entonces, yo quiero que ustedes empiecen a ver que en esta hoja hay líneas en verde. Ustedes que estuvieron anoche, ¿recuerdan qué significan las líneas en verde? Los puntos de pivote, de conexión con el... Puntos de pivote entre las quiasmas menores que existen adentro del quiasma mayor de todo el libro. Entonces, los puntos verdes, ¿pero qué se trata estos puntos? ¿Qué tema? Dios. Dios es. ¿Cuántas veces ocurre la palabra Dios en el libro de 1 San Juan? 60. Unos 64, sí.
Entonces, es la palabra que ocurre más que cualquier otra palabra en San Juan, en 1 San Juan. Dios, Dios, Dios. Son 12 veces más o menos en cada capítulo que ocurre la palabra Dios. Es mucho. Es un enfoque principal. También es el punto verde donde comparte, conecta y además separe a las quiasmas menores que están allí. Entonces miren en la hoja las líneas verdes y van a ver que se trata de Dios y son puntos de pivote entre dos quiasmas menores. Y verde significa los temas sobre Dios en todo lo que estoy mostrándoles hoy día en las transparencias. Rojo son puntos sobre la prueba de la verdad y mensajeros de verdad, de la doctrina sana, como el pecado, la santidad, quiénes son los cristianos, la escatología, que es una palabra que cuesta mucho dinero, que significa regresa a Cristo. Entonces, rojo, puntos de teología. Verde realmente también puede ser marcado rojo, pero quería que ustedes miren en sus hojas los puntos especiales de conexión y de separación, el pivote que son. Entonces, son puntos teológicos y doctrinales. El rojo también son puntos sobre la prueba de doctrina sana. Y vimos algunos de los temas anoche. Azul son puntos sobre la otra prueba de la verdad y mensajeros de la verdad, la obediencia ágape. Entonces, cuando se mira al azul, estamos hablando de obediencia. Y oro o marrón o amarillo, puntos mayores de quiasmas indicando cómo podemos saber, conocer y discernir la verdad de los verdaderos mensajeros de la verdad. Entonces, ¿qué color tienen los puntos F en toda la hoja que tienen a la mano allí? Amarillo. O de color oro más o menos en este papel para que se pueda leerlo un poco más fácilmente. Entonces, quiero que empiecen a reconocer este esquema de color que estoy utilizando aquí, porque les va a impactar, yo creo, en algunas de las enseñanzas que tengo esta mañana. Puntos centrados y más importantes en las tres cartas. El punto central de segunda, ya lo hemos visto, es la sana doctrina. El punto central de la tercera San Juan fue la obediencia ágape. El punto central de primera San Juan está en 3, 9 y 10. Y este es el versículo: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Punto central. ¿De qué se trata? La obediencia ágape y la sana doctrina. Este es primera San Juan. Realmente no tienen que tomar fotos porque ya tienen toda esta presentación en los thumb drives anoche. ¿Okay? Pero, como quieran. Si prefieren tomar foto, que lo hagan. Recuerde anoche que vimos los puntos centrales de los 5 quiasmas menores. Hay 2 que son paralelos, el número 1 y el número 5, y son sobre la obediencia, mayormente. Leímos todo eso anoche, no voy a tomar tiempo para repetirlo hoy día, pero
quiero que ustedes se noten que hay paralelos entre los puntos mayores que existen en los quiasmas menores. Fascinante es, ¿no? ¿Cómo se arregla todo esto? Entonces, el rojo es sobre la doctrina bíblica de la teología, la doctrina sana de la Biblia. Entonces, hay dos paralelos allí. Entonces, a la mitad, ese paralelo principal no simplemente de ser quiasma menor, pero también de todo el libro de 1 San Juan, que acabamos de leer hace un rato, este versículo. Y es el punto central de todas las tres cartas. Si hace uno por uno, van a ver que es el mismo mensaje. Este es cómo se puede discernir la diferencia entre una persona que viene trayendo la verdad o dice que está trayendo la verdad y no es. Que es anticristo, que es mentiroso. Muchas palabras que se usan que son fuertes. Entonces aquí estaban los paralelos que estaba mostrándoles en esta sección pequeña allí. Yo sé que no se pueden leerlo y revisamos todo esto anoche. No voy a repetirlo hoy día, pero es importante que ustedes reconocen los puntos centrales que están, y todos están de acuerdo, están diciendo la misma cosa. Por ejemplo, el paralelo número 2 en rojo, no solo se ha escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conoces. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. Concuerda con el punto central que está en amarillo allí, que está diciendo la misma cosa, pero de otro modo. ¿Qué fue eso? Allí se puede notar entonces los enfoques principales de cada una de las quiasmas menores, que son 5 menores que están en el 1 San Juan. Vamos a estudiar 1 San Juan por enfocarnos en los 5 quiasmas menores que hemos anotado. Hay muchos otros bosquejos muy bíblicos que podríamos haber utilizado como el que utilizó el doctor Kistemaker en su comentario. Estoy repitiendo, para este curso, si no lea todo el comentario del doctor Kistemaker, no usándolo como referencia, sino que lo lea al principio hasta el final. Te voy a quitar puntos de tu calificación final. Es importante, es el único texto que he pedido que ustedes lean en este curso. Por favor, que lo hagan. Como tu profesor de este curso, he decidido utilizar el bosquejo que yo creo es inspirado por Dios, aunque no es lo más lógico hoy en día. Wow. Hemos tomado mucho tiempo en este curso hablando sobre este tema. Hay 2 hojas aquí al frente. Y también hay otra hoja que tienes allí atrás para él. Como tu profesor, entonces yo estoy utilizando este bosquejo. Creo es una pregunta, y terminamos anoche hablando de este tema. Es una pregunta de exégesis. Los otros esquemas, como utilizó el doctor Kistemaker, lo respeto a este hombre muchísimo. Ya se ha ido al cielo, fue profesor mío en el seminario,
he aprendido un montón de cosas de él. Es muy reformado, es muy dedicado, ya conoce, él sueña en griego. Estoy convencido y él me enseñó griego, entre otras cosas teológicas. Entonces, yo creo que todo esquema tiene valor, pero lo que tiene más valor es el esquema que se contiene en sí mismo, que está indicado en la mente de las personas originales que estaban leyendo y estudiando esto. Y ellos estaban ya escuchando, y cuando estaba escuchando es la forma mayor que aprendieron, estaba esperando que el punto mayor llegue al centro del discurso, no al principio ni al fin. Entonces, es muy distinto a la forma que nosotros analizamos a las cosas. Sí, nos cambia nuestro enfoque, pero no hace menos válido los puntos de enfoque de otros comentaristas como el doctor Kistemacher. Yo quiero que reconozcan cualquier persona que estás estudiando, reconozcan de dónde viene él en sus impresiones, en sus interpretaciones. Y van a ver esta mañana, y vieron un poco anoche, cómo es un poco distinto el doctor Kistemacher. Recuerde anoche que estábamos hablando de Dios. ¿Quién es Dios? Los puntos verdes en la hoja que ustedes tienen allí. Y doctor Kistemacher citó a todos estos puntos verdes que tenemos en la hoja. Ni uno. El doctor Kistemacher decía cosas buenas y correctas y sana doctrina de Dios en lo que explicó sobre Dios, sin duda. Nosotros habíamos llegado a algunas de las mismas cosas, pero utilizando estos puntos verdes nomás. Dr. Kistemacher había tomado otros puntos de los 64 ocurrencias de Dios en el libro para decir, este es Dios. Entonces, estábamos mirando la diferencia que se puede hacer, el estilo de bosquejo que se usa. Y hoy día les entrego hojas sobre Apocalipsis, lástima que están en inglés. Las hojas de Apocalipsis está aquí y una hoja de 1 Corintios 7, 1 a 40, que hice en inglés hace 2 o 3 años para una clase dominical en la iglesia. Y entonces allí se puede mirar que Juan sigue utilizando, yo creo, el mismo bosquejo en todas sus escrituras. Ya tengo un libro de este porte, me costó casi $100, escrito en los años 1970, de un hombre que está mostrando que todo el Evangelio de San Juan está escrito en forma quiasmática. Entonces Juan utilizó esta forma, yo creo, en todas sus 5 escrituras. Yo voy a seguir adelante en 1 San Juan utilizando eso. Entonces vamos. La estructura de 1 San Juan se ve así y ustedes recibieron una entrega que tiene colores y todo eso. Yo quiero que miren, yo sé que no pueden leer nada de eso y no quiero que lean nada de eso en este momento. Por eso les di la hoja grande, que es más fácil comprender. Entonces aquí están los 5. Se puede mirar uno paralelo con el 5, 2 paralelo con el 4 y el aquí paralelo quiasmática menor, que es la parte central de 1 San Juan. Y todo se forma un quiasma, un solo, de todo el libro. Fascinante la estructura.
Entonces vamos a mirar quiasma por quiasma en nuestras sesiones hoy día. Primero quiero pasar a ver si hay preguntas o comentarios o cosas que quieren aclarar. Wow, soy excelente profesor. Ninguna pregunta. Ok. Nosotros ya estamos más claros, ya tenemos. Ok. Yo sé que a lo mejor para los que apenas llegaron o llegan así, que no tienen solución, pues a lo mejor es un poco complicado. Inclusive la misma cosa que es chiasma, ¿verdad? O sea, no es otra cosa más que un bosquejo, ¿verdad? Es un bosquejo chiasmático, es un bosquejo diferente a los bosquejos. Muy diferente. Muy diferente. Y se puede notar en estas otras dos hojas aquí otros ejemplos. Y también te mostré uno sobre 1 Corintios 5, yo creo. Pero no tenía hoja de repartir en eso. Ok, quiasma número 1. Principio con verde. Después de la introducción, y miramos la introducción anoche, y estábamos comparando la introducción con la introducción del Evangelio de San Juan. Y descubrimos que hay muchas cosas parecidas, ¿no? Y recuerde la discusión anoche sobre el uso de él y lo. ¿Cuál de las escrituras de Juan, el Evangelio o la primera carta de San Juan, utiliza él para principiar? El Evangelio. Y el lo fue la primera carta. ¿Y por qué? ¿Qué diferencia existe entonces en haber puesto allí una palabra distinta en la primera carta de San Juan? ¿Qué significa lo en vez de él? Significa la persona y el contenido del evangelio. Eso. El Evangelio, el propósito del Evangelio es evangelizar. Entonces el enfoque del Evangelio es únicamente en quién fue o quién es Jesús. Y Juan dice al finalizar toda la carta, estas cosas he escrito para que sepáis que Jesús sí es el Cristo, que Él es el Mesías prometido. Entonces, el enfoque de todo el Evangelio es a Él, quien es Jesucristo. Entonces, en la introducción está hablando, utilizando la palabra Él. Pero en el principio de 1 San Juan está utilizando la otra palabra que es lo, que incluye a la persona de Jesús y el mensaje. Y recuerde, la prueba que yo creo existe en esto es que el Evangelio fue escrito primero, antes que la primera carta de San Juan. Porque utilizó lo para incluir el mensaje tanto a la persona. Entonces, fue escrito primero San Juan a personas ya creyentes, pero que están luchando con qué es la verdad, ahora que hay muchos lobos rapaces en nuestro medio. ¿Cuál es la verdad de Dios? ¿Y cómo se puede distinguir los mensajeros verdaderos de la verdad? Esta fue la lucha en que Juan estaba escribiendo las 3 cartas. Es una lucha que sigue hoy en día. Tenemos personas y denominaciones y iglesias que dicen que son cristianos, que estamos ya presentándoles la verdad de Dios. Están diciendo que nosotros creemos en la Biblia.
y la verdad es muy distinto. Por la teología equivocada que están enseñando y por la falta de obediencia ágape. Wow. Ok, la quiasma número 1. Estamos a principio de su hoja grande allí. Quiasma número 1. Tiene uno ahí al lado en todas las líneas. Y principio, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz. Y no hay ningunos tinieblas en él. Podría haber sido pintado rojo eso, ¿no es cierto? Que se recuerden. ¿De qué se habla? Teología. ¿Quién es Dios? Pero puse en verde simplemente para anotar que hay una distinción en estos versículos que se usa como puntos de gira. Paralelo ocurre en 1 San Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y nosotros repasamos todo eso anoche. ¿Quién es Dios? Pues es amor. ¿Lo recuerdan? Y vamos a verlo vez tras vez tras vez. Y cómo son paralelos estos dos. Una vez que menciona el amor ágape, siempre habla del mundo también. Y vamos a ver más de eso mientras que estamos caminando por eso. Entonces, los segundos puntos paralelos, el pecado y la santidad. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Se nota algo en este? ¿Se notaron repeticiones? Donde existen repeticiones, posiblemente ¿qué existe? Paralelos. Es un señal. Si existen repeticiones, entonces empieza a ver, ¿hay paralelos aquí? ¿Qué estilo de paralelo es? Puse allí paralelo interno. Y vamos a mirarlo en un momentico. Entonces sigamos adelante con la otra parte que paralela a eso, que viene de 1 San Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Se nota algo aquí? Repeticiones. Si existen repeticiones, posiblemente ¿qué existe? Paralelos. Vamos a verlo en un momentico. Puse allí. Aquí hay un paralelo interno. Aunque sea un punto, un puntillo. Ya estamos hablando de tercer nivel
de paralelos que contiene 1 San Juan. Hay el paralelo grandote que es de todo el libro. Hay 5 quiasmas menores que componen este grandote. Y adentro de los 5 hay otros paralelos en los puntillos. El tercer nivel de paralelos. Wow. Suena complicado, ¿no? Pero no es complejo para una persona que estaba esperando verlo allí y comprenderlo allí. Y no sé si recuerdan la lección previa hace 2 semanas, donde estaba diciendo que la gente utilizaba este esquema porque fue más fácil memorizar. Porque no tenían capacidad ni de comprar, ni de leer libros o rollos en estos días. Fueron muy caros. Entonces, fue más o menos los líderes que tenían que examinarlo, pero ellos estaban, yo compré eso, sí, es un paralelo quiasmático aquí hay otro paralelo que es antitético, y entonces ellos estaban muy acostumbrados a ver y comprender en esta forma. Y se hace más claro todo lo que estamos estudiando. Entonces aquí ¿qué tenemos? 2 paralelos muy parecidos que están hablando de qué tema. Está en la pantalla. El pecado. Entonces ocurre allí. Y ambos de estos son paralelos internos, que vamos a examinarlos más tarde. Entonces sigue en el progreso hacia el centro la obediencia, hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Todavía está hablando de pecado, pero está muy enfocado en que la acción de amor ágape incluir al no pecar. El paralelo ocurre en 1 San Juan 2, 9 a 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Hay repeticiones aquí? La palabra tiniebla, 4 o 5 veces repetida. El tema, la luz. Este es obediencia ágape. Es caminar en la luz. Y este incluye no caminar en tinieblas y incluye amar a su hermano. Este amar allí es la palabra ágape, que ocurre en todas las partes de esta escritura. Y en él no hay tropiezo. En el amor no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda así. El tema central de 1 San Juan, que es, se puede distinguir qué es la verdad y quiénes son los mensajeros de la verdad. Y todo está apuntando a estos puntos. Entonces vamos adentro hasta el punto F. Todavía nos hace falta D y E. El punto central F, ¿a dónde vamos? Que nos va a indicar, esta es la razón y la posibilidad de conocer qué es la verdad y quién son portadores. Entonces sigue adelante hablando del regreso de Cristo.
Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué hubiera puesto esto allí? Bueno, también él acaba de decir que si alguien dice que no pecó, estaría diciendo que Eso, pecó. eso. ¿Y cuándo es el momento de justicia? Cuando Dios divide los pecadores desde las ovejas suyas. ¿Cuándo es? ¿Cuándo ocurre? Cuando regresa Jesús. Cuando regresa Jesús. En el trono final, en el juicio final. Entonces Él está poniendo aquí doctrina que hace descansar a las personas que están leyéndolo. Y la doctrina es que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. ¿Dónde necesitamos un abogado? Cuando cometemos una violación contra la ley, Cuando estamos en el juicio. prácticamente lo ocupamos de tiempo. ¿Y cuándo es el juicio? Al final. Ya viene, está en camino. Nosotros somos amillennialistas, somos now millennial. Estamos viviendo ahora en el milenio. No es algo que viene en el futuro. Este reino de 1000 años. Cristo reina ahora. Y nosotros estamos ya viviéndolo. Y necesitamos saber de qué está hablando aquí. Que viene el momento de juicio. Cuando Cristo regresa, es para enjuiciar y para dividir. En Mateo dice, a algunos, él va a decir, apártense de mí. ¿A quién estaba dirigiendo eso? A personas que habían dicho, no he hecho milagros en tu nombre, he botado demonios, he hecho en tu nombre, te he llamado Señor, Señor. Y Cristo dice, apártense de mí. Nunca les conocí. Wow. ¿Quiénes son estas personas? Religiosos. Personas que están ya en nuestro medio. Son algunos maestros falsos. Tenemos muchos aquí en esta ciudad. Son pastores de iglesias bien grandes. Y no voy a mencionar ningún nombre, pero ya, Houston es un centro de eso. Entonces, el regreso de Cristo está indicado que nosotros tenemos abogado, un excelente abogado. Es el perfecto abogado. Nosotros no tenemos que preocuparnos porque nuestros pecados han sido perdonados. ¿Y qué distancia entre nuestros pecados? Dice al oeste, al este. No están en vista de Dios de ser perdonado. Tiene paralelo, un poco más amplio aquí abajo. En 1 Juan 2, 7 a 8. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Cuándo ocurre? Cuando Cristo viene. Pero ya dice aquí, ya alumbra. Van pasando. ¿Qué tensos de verbos están?
presente, ahora. ¿Cuándo fue escrito? Más o menos hace 2000 años. Ya está. Ya estamos. Sí, la terminación de todo eso ocurre cuando regresa Cristo. Entonces estoy enseñándoles un poco de Apocalipsis también aquí, pero ya. Escrito por San Juan. Él está indicando estas cosas claramente a los cristianos de este entonces. Ya viene Cristo, ya está en camino, Él es nuestro abogado, ya está aclarando todo, la luz está brillando más y más y más. Y las tinieblas están desapareciendo poco a poco, aunque vamos a ver en Apocalipsis cuando lo estudies, que es una batalla grandote y algunas cosas sorprendentes van a pasar que probablemente no nos gusta ver, pero vamos a presenciarlo. No hay tal cosa como la rapture, ¿cómo se dice en español? El rapto secreto, el rapto. No hay tal cosa en la Biblia. No existe. El que nosotros conocemos es con trompeta y ¿Y por qué queremos creer en el rapto? Porque no queremos estar aquí cuando cuando Cristo hace toda su justicia. Van a ver que es muy, muy difícil. Pero lo que Apocalipsis nos promete, ustedes les voy a guardar como guardé a mi gente en Egipto al momento que Faraón estaba ya negando a la gente salir. Entonces, ¿qué le pasó a Faraón y a Egipto? Muchos juicios, muchas pruebas, muchas cosas. Hasta que, ¿qué fue el final que ocurrió? ¿Qué? fueron liberados. No, el juicio final que ocurrió, la muerte de los primeros vacas, las primeras personas, los primeros hijos en la familia, todos murieron. ¿Qué pasó a la gente de Dios? ¿A toda la gente de Dios? Los que creyeron, los que fueron verdaderos. ¿Y cómo indicaron que ellos fueron verdaderos creyentes ellos? La sangre pintando en la puerta. Y el ángel de Dios entonces sobrepasó sus casas. Y no murieron. ¿Qué nos va a hacer Dios cuando vienen los juicios finales aquí en el mundo? El que no tenga sus vestidos blancos con la sangre de Cristo, el que no esté manchado de esa sangre, no puede. ¿Tenemos que pintarlo ahí en la puerta? No. Ya tenemos el sacrificio del cordero sacrificante que fue Jesús para nuestros pecados. Y nos libera. Aunque vamos a ver estas cosas pasar. Están pasando muchas de las cosas en Apocalipsis ya mismo. Los sellos indican mini juicios. Los sellos están pasando ahora. Y dice allí en Apocalipsis que afecta a 25% del mundo. No a todo el mundo. Por eso son juicios pequeños, finales. Indicaciones de lo que viene. Entonces pasa de los sellos a los trompetas ahí en Apocalipsis. ¿Qué de los trompetas? El 33%, incrementándose desde 25 a 33. ¿Dónde estamos nosotros mientras que los mini juicios están ocurriendo en el mundo?
aquí, viviéndolos, mirándolos. Algunos cristianos mueren en esos mini juicios. Es parte del plan de Dios. Pero el que muere, ¿qué futuro tiene? Si es en Cristo. ¡Wow! La palabra es descanso. Y yo estoy a mi edad, soy joven comparado con algunos aquí, pero a los 72 años estoy listo a descansar. Que venga Jesús. El regreso de Cristo, la letra D, paralelo, quiasmático. La letra E, cristianos realmente son. Pueden imaginarse que los nuevos cristianos que están luchando con los lobos rapaces, que vienen trayendo cosas que no son verdades, empiezan a preguntar, ¿soy cristiano o no? ¿Realmente yo soy cristiano? Porque yo todavía estoy pecando. ¿Alguna persona aquí no está pecando en estos días? Levanta la mano. Todos somos pecadores. Sigamos pecando. Pero tenemos abogado. Tenemos limpieza de nuestros pecados, como estaba diciendo. La sangre de Jesús. Tenemos que confesarlos a una cura, al pastor Timoteo. No. Tenemos que confesarlo al Señor mismo. Directo. No como la Iglesia Católica nos ha enseñado. Tenemos que confesarlo. ¿Y qué pasa cuando confesamos a nuestros pecados? Dios es fiel perdonarlos. Vamos a llegar a este punto aquí en 1 San Juan. Wow. Y una vez que perdona pecado, ya tiene apuntado allí en el cielo un récord, un video sobre nosotros que tenemos que repasar cuando llegamos allí. No. Somos limpios. Wow. Ok. Sí. Quería si me puede ampliar tantito la palabra ahorita que tocó ese tema, donde dice confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. ¿Cómo es para nosotros la ampliación de eso? Debemos. De Mateo 18, Mateo 5 especialmente, ambos hablan de que cuando haya pecado, debemos nosotros acercarnos a la persona contra quien hemos pecado a pedir perdón, dejando nuestras ofrendas allí en el altar, dice. Entonces, esa es una de las enseñanzas que ocurre allí. Pero la otra de 18, Mateo 18, dice que si una persona está pecando, primero debe irse a la persona, individualmente, no con otra persona. No vayas a otro pastor, a otra persona primero, ni al pastor, para decir, mira, ¿has visto que está pecando él? Y eso es lo que ocurre, ¿no? Levantamos el teléfono, ¿sabes qué? Estoy preocupado por él. Y debemos orar por él, porque estoy viendo que él está cometiendo un pecado. Y por el teléfono. Y tiene una semejanza a ser santa la conversación, pero no lo es. Es chisme. Es chisme. Le digo yo chismes eclesiásticos. Es lo peor. Es lo peor. Entonces, Mateo 18 dice que si vemos a otra persona en pecado, vaya primero, personalmente, individualmente, a hablar con esta persona cara a cara. Si le recibe y lo recibe a su mensaje y confiesa y arrepienta, excelente. Si no, Mateo 18 dice, vaya con otra persona que también es testigo de la misma cosa. Entonces ya
Tú tienes que ir de nuevo, pero esta vez con un testigo, y hablar de nuevo sobre el pecado no confesado, no arrepentido. Y si la persona confiesa y arrepienta, excelente. Si no, entonces ya es el momento de llevarlo a la iglesia. Y no sé exactamente, ¿y ustedes tienen ancianos en la iglesia aquí o cómo es el asunto? Entonces, en los círculos presbiterianos, que acostumbro yo, llévalo a los ancianos. Entonces tú, el testigo, vaya a los ancianos y decir, fulano de tal está pecando. Y hemos hecho individualmente, fuimos a él los dos, entonces ya les toca a ustedes disciplinarlo, porque no se arrepienta, no confesa. Estoy diciendo lo que estoy contestando tu pregunta. Ok. Sí, debemos confesar los unos a los otros. Mejor es que cuando yo estoy pecando, que yo voy a la persona o a las personas contra quienes he pecado. Y confesarlo, pedir perdón y trato de ponerme de acuerdo con todo que Dios quiere que yo haga. Muy pocas personas lo hacen. He sido pastor por mucho tiempo. Muy pocas personas lo hacen. Sí. Bueno, acerca de... ¿No se oye? Ah, sí. Acerca de eso, de que dice que no muchas personas lo hacen, por el tiempo que tengo en la Reforma y conozco a las personas, yo soy de los que creo fielmente que las obras de justicia que hace un cristiano son fruto del Espíritu Santo. Que el hombre, así sea cristiano, el más cristiano, solo es un hombre carnal y caído, y que las obras de justicia que hacemos son el fruto del Espíritu Santo que mora dentro del creyente. Entonces, eso nos humilla a nosotros, sabiendo que es Dios el único santo, y cuando venimos a hablar con un hermano, tenemos que ser prudentes, que también nosotros pecamos. Pero ahorita lo que usted dijo, pues pocos lo hacen. He visto que ciertos pastores o ancianos, personas que están en eminencia, ellos jamás en 30 años de pastores, nunca pecan, nunca confiesan un pecado. Wow. Pero son como los curas, les encanta que vengamos a ellos a contarles nuestros pecados, y luego se hacen hasta chismes. Ellos no pecan, pero nosotros somos los únicos que pecamos. Pero ellos nunca pecan, nunca te cuentan algo, jamás. Y yo me pongo a pensar, yo tengo a este hermano, lo conozco por años, y nunca, para mí él no peca, porque bueno, yo nunca he sabido que confiese un pecado. Este es un asunto, lo que dices es muy verdadero, y no quiero contradecirlo en ninguna forma. A la vez quiero decir que el pastor y los ancianos existen en un otro ambiente, por eso en el presbiterianismo por lo menos tenemos lo que se llama presbiterio. Yo no soy miembro de una iglesia particular, yo soy miembro del presbiterio. Ellos son mi congregación, ellos son mis líderes, ellos tienen que tomar la decisión. Entonces tenemos estructura en el presbiterianismo para manejar esta cosa. En la forma congregacional de los bautistas, todo tiene que ser resuelto aquí mismo, en la iglesia local, que es un poco difícil cuando es el pastor. No voy a decir más de eso. Es un caso muy especial eso. Y no tengo duda que tienes toda la razón en lo que estás diciendo. ¿Quién es la persona contra quien pecamos más frecuentemente? No, siempre. Todo pecado es contra Dios. Estoy hablando de personas humanas.
las esposas nunca pecan, ¿no? Las esposas contra quien ustedes pecan más frecuentemente. A tu marido. Sean honestos. Yo recuerdo muchas veces que he tenido que acercarme a mi esposa y decir, siento mucho, he pecado contra ti. No debía ponerme tan enojado cuando chocaste el carro. Nunca. Mi reacción debe ser, ¿estás bien? Podemos arreglar el carro, la situación del carro. Me estoy preocupado solo por ti. Nunca lo he hecho en toda mi vida de matrimonio. Lo he practicado en mi mente, pero no puedo hacerlo en el momento. Me pongo enojado, caramba, yo no tengo tiempo para eso, el dinero nos hace falta, bla, 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 ¿por qué hiciste eso? ¿Cuántas veces pecamos contra los que están más cerca a nosotros? Es mucho. ¿Y qué mundo sería si realmente viviremos lo que estamos aprendiendo aquí? De ir y pedir perdón a ellas o ellos y a Dios para que esté limpio todo por la sangre de Jesús. Wow. Perdóname. Cristianos son entonces. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Wow. ¿Es propiciación Cristo para todas las personas en toda la historia de todo el mundo? Allí es donde es un punto donde tiene que estudiar cuidadosamente todo este tema en toda la Biblia y qué nos enseña toda la Biblia. Dicen que el problema consiste, primero, para empezar, en que ni siquiera saben qué es propiciación. La Sí. palabra propiciación condiciona el mundo. Muy teológica, ¿no? Sí, entonces yo me pongo a pensar en esa epístola que usted está enseñándonos, y Juan no se queda abajo de Pablo, porque Pablo escribió más, pero si analizas esta teología tan comprimida de Juan, está comprimidísima. Sí. Por ejemplo, cuando Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna, Juan ahí predicó todo el evangelio. Nada más que la gente lo saca de contexto. Pero es muy comprimido, pero tiene muy mucho contenido. Y la palabra propiciación es ser rociado con la sangre de Cristo. Entonces, esas personas de todo el mundo que fueron rociadas con la sangre de Cristo y fueron purificadas, van a ser salvadas de todo el mundo. Está correcto, pero la palabra propiciación condiciona al mundo. Amén. Amén. Propiciación no es de cada persona, de toda la historia, de todo el mundo. Es para los elegidos que fueron elegidos antes que la fundación del mundo, según Efesios. Son personas que han llegado y han sido despertados, estábamos hablando, despertados de la muerte, para que tienen ojos para ver, oídos para escuchar y corazones para tomar la decisión. Sigo a Cristo. Todo es obra de Dios. Y no todos van al cielo, porque ya hemos hablado de esta parte de Mateo, donde Jesús dice, apártense de mí. Hay algunas personas que son
aparentemente cristianos por la forma que asisten en la iglesia. Apártense de mí, nunca les conocí, dice. Entonces, no, si toma este texto y empieza a predicarlo como es, sin examinar todo lo demás de la Biblia, pues, entonces todo el mundo está ya salvado, cada persona, aunque nunca expresaron fe en Cristo. Y eso es no es lo que está diciendo. El paralelo es este: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, cristianos son personas que sigan a Cristo, anda en sus caminos, anda obedeciendo a sus mandamientos. ¿Vamos a pecar? ¿Vamos a fracasar? ¿Vamos a fallar? Sin duda. Solo tiene que preguntar a mi esposa. Ella te contesta: Timoteo no es perfecto. Y le he dado permiso a ella que lo dicen a las personas, para que sepan que los pastores, y peor ser misionero, que fui misionero por 21 años, ya los misioneros son a otro nivel, que van a otra cultura, a otros sitios, aprendiendo otra cultura, otra lengua y cosas así. Entonces, por lo menos aquí en la iglesia evangélica de los Estados Unidos, se levanta al misionero a otro puesto. Perdóname. Una pregunta nada más Muchos alejes. personal. Cuando usted se fue de misionero, la iglesia donde está ahorita, ya era miembro de ella lo sostenía cuando se iba de misionero, ya estaba en esa iglesia. Ni conocía a esta iglesia en esos días. Fueron otras iglesias que me apoyaron. Entonces, los cristianos son los que caminan el camino de Cristo. Y hay mucho que puedes predicar sobre eso. ¿Tienen pregunta? Ok. Y finalmente llegamos entonces al punto mayor de quiasma menor número 1. Dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¡Pum! Al centro del blanco. ¿No es cierto? Ustedes están luchando para saber qué es la verdad, quiénes son los verdaderos mensajeros. Y todo que hemos visto hasta este punto está yéndose a este punto central que tenemos aquí en color oro. Y ese punto central de todas las quiasmas menores que vamos a ver hoy día dicen la misma cosa, en otra palabra, pero es la misma cosa. Ok. Es tiempo para break, ¿no? Quería preguntarle algo. Yo les digo a algunas personas, y no sé si del todo estaré un poco correcto, hablando de los mandamientos, como ahí está diciendo, el que no guarda sus mandamientos, le digo, mira, por este lado yo lo veo así. Dice, el hombre fue imposible que guardara todos los mandamientos de Dios. Por eso fue necesario que Cristo viniera, porque solamente Él fue el que guardó la coma y las tildes de la ley. Nosotros es algo por donde
no tenemos, pero le digo, en la parte que Él dejó ya para nosotros, como Él ya hizo esa parte, dice, sus mandamientos que no son gravosos para nosotros, le digo, fue ya algo que dice, bautízate, congrégate, persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan. Es lo que a nosotros, le digo, nos encierra más eso, que es que estamos en Él guardamos todos los mandamientos, pero para nosotros esto es lo grande. Si tú, esto evidencia que tú eres un cristiano, que tú tienes a Cristo por Señor. Él dice, si tú has creído en mí, bautízate, cree en el Señor Jesucristo, bautízate, congrégate. Y le digo, esto es lo que va a evidenciar, y tú mismo te puedes dar cuenta si eres un cristiano. Si tú ya estás haciendo esas cosas, es lo más evidente. Lo otro, pues, vas a pecar y tienes cosas que siempre vas a estar corto ante los mandamientos de la ley de Dios, porque solamente con que tú te pongas una camisa de diferentes hilos, ya estás pecando, tan sencillo como eso. Pero en esto yo veo que es el peso grande de los mandamientos para nosotros como cristianos. Hay otro que quiero poner en la lista tuya. Debemos votar nuestra confianza en Dios por la billetera. ¿Me comprenden, no? Una de las cosas que estoy viendo en la iglesia Nuevo Testamentario es que ya de diezmo es de Antiguo Testamento. No tiene nada que ver conmigo aquí. Básicamente, ¿cuánto de nuestras pertenencias nos pertenecen a nosotros? Nada. Cero. Todo que tenemos es de Dios. En el Antiguo Testamento Él dice, yo quiero que se reconozca que yo les he dado todito que tienes. ¿Cómo? Por volverme 10% de ello. Antes que impuestos, antes que cualquier otra cosa. ¿Cuál fue los animales que tenían que ser sacrificados en el tiempo de Moisés? Animal enfermo, que no es muy bien arreglado. Los perfectos. Muchas veces los primeros y perfectos fueron lo que Dios nos mostró. Ya no es ley para nosotros, no tenemos que sacrificar. Cristo es nuestro sacrificio. Pero el corazón de Dios nos ha mostrado. Reconózcame que yo les he dado todito que tienes, solo volviéndome el 10%. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué realmente dice sobre el dar? Nunca menciona diezmo. ¿Qué habla? Ofrendas. No estamos hablando de menos que 10%. En ninguna forma. Ofrenda es actitud de dar. Si no están dando 10% a algunas personas, no están viviendo los mandamientos, no están caminando en los mandamientos de Dios. Bueno, nosotros lo vemos, como dice la Escritura. Primeramente se da el hombre como ofrenda a Dios.
Dice, primeramente se dieron a sí mismo y después a nosotros, después a la iglesia. Primero se da a todo el hombre y es ahí donde nos quedamos cortos, porque en sí viene siendo más del 10%, es un 100% que debemos darnos nosotros, y lo que tenemos gastar, dice el apóstol, yo con el mayor placer gastaré de lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo. Entonces estamos cortos en eso, deberíamos darnos un 100% y dar todo, gastar todo lo que tenemos en eso. Por eso le decía yo al Señor, mira, tú le dices a esta mujer, ella te dice que te ama y se va a casar contigo, pero si no comienza la acción y tú la ves con otros hombres, lo que te dijo es mentira, porque si no empieza la acción, es eso algo que es lo que el mundo dice, yo amo a Cristo, pero no hay acción. Entonces eso es lo que evidencia la acción en nuestra cartera, en nuestras cosas que hacemos. Hiciste una lista muy buena, pero faltaba esto Sí. de dinero. Y muchas veces falta. Y quería que se levante eso mientras tenía oportunidad, porque he sido pastor. Y yo sé qué es la lucha. Yo recuerdo un día, estaba predicando en mi iglesia allí en Ecuador sobre el tema de dar en forma bíblica. Y entonces estábamos ya terminando el sermón y todo eso. La próxima semana vino una de las personas. Actualmente creo que fue más o menos un mes que vino un miembro de congregación. Más tarde se levantó como líder y pastor de la iglesia. Pero vino hacia mí y dijo, Timoteo, mi esposa y decidimos que vamos a vivir en el 90% después de tu sermón. ¡Ay, qué cosa excelente! Me anima a escucharlo. ¿Y cómo les va? Timoteo, no lo podemos creer. Estamos viviendo mejor el 90% que estábamos viviendo con 100% antes. No me sorprende. Estás obedeciendo a Dios. Y su nombre fue Danilo. Yo dije, Danilo, por favor, compartes eso que acabas de decirme a la congregación esta mañana como testimonio. Oh, no puedo hacerlo. Y yo dije, sí, puede hacerlo. Oh, me pongo muy nervioso frente a la gente. Y yo dije, ay, pues puedes hacerlo. Yo voy a estar allí contigo, apoyándote y todo eso. Entonces, se levantó, lo testificó, todo el mundo diciendo, wow, y todo eso. Pero mientras que estaba testificando, pude mirar sus pantalones. Estaba tan nervioso, iba a morir, yo creo. Frente a todas esas personas hablando así. Y al finalizar yo dije, Danilo, hiciste muy bien, pero te vi muy nervioso también. Y él dijo, Timoteo, casi me mojé a mis pantalones. Sí. Sí, pastor. A mí lo que me sorprendió fue en 2 Corintios 8, 1:5, la iglesia de Macedonia, que decía que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Esa es una palabra muy profunda. Abundaban en riquezas de su generosidad. Y luego decía en el 4, pidiendo con muchos ruegos que les concedieran, diésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Excelente punto. Porque Gracias. uno da Sí. cuando tiene, pero cuando estás en profunda pobreza, esa es confianza absoluta en el Dios soberano. Recuerde que la mujer está ahí hablando de ofrendar allí en el templo, y Jesús anotó a la mujer porque ella dio todo que tenía.
todo que tenía. El hombre rico diezmó lo que fue esperado de él, pero ella dio de todo que tenía. Es impresionante cuando empiezas esta idea de dar, cómo Dios responde a nosotros. Las bendiciones son increíbles. Y quiero apoyarles a todos ustedes que están aquí esta mañana. Si no están haciendo ofrendas a Dios en la forma que reconozca que Él te ha dado todito que tienes, debes principiarlo inmediatamente como Danilo y Roxana, su esposa. Ok. Sí. Quería decir algo más con relación a la obediencia, ¿verdad? Pues nosotros sabemos, bueno, que Cristo mismo resume la ley en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si somos honestos con nosotros mismos, debemos reconocer que nos quedamos cortos en eso. Todo el tiempo tenemos que pedir perdón a Dios por no amarlo lo suficiente, ¿verdad? Sí, Y sí. en la misma manera con nuestro prójimo, nuestros hermanos. Pablo también dice que el que ama a su prójimo ha guardado toda la ley. Y otra vez nos quedamos cortos. Pero volvemos al punto. En el creyente, aunque nos quedamos siempre cortos delante de la ley de Dios, lo más importante es la actitud interna, la actitud del corazón, ya sea en el dar, ya sea en el amar al prójimo, ya sea en amar al Señor, en rendirle culto. En todo lo que hacemos, lo más importante es la actitud. Y precisamente por eso estamos en una lucha con nuestros propios pecados, con nosotros mismos, porque por un lado queremos darnos bien, queremos agradar al Señor, pero por otro lado está la carne que nos impulsa o nos motiva a no hacerlo. Entonces, y Pablo deja claro también eso, de que lo más importante es la actitud del corazón. Recuerda mi definición del amor ágape. Exacto. Es la actitud y la acción de dar en una forma costosa a mí mismo. No a ti, sino a mí. Para edificar a otra persona o otras personas sin esperar recompensa alguna para mí. Mi definición del amor ágape. Ese es el cumplimiento de la ley. Es el cumplimiento de la ley. Es cierto. Y tiene toda la razón. Sin la actitud correcta, ¿qué vale las acciones? Yo, desde mi juventud, cuando empecé a trabajar y ganar un poco de dinero, fui jardinero, cortando césped de mis vecinos. Mi papi me regaló su máquina de cortar césped. Él pagó la reparación de la máquina, él pagó la gasolina, el aceite y todo eso. Solo yo fui empujando la máquina allí de cortar la césped de mis vecinos. Y por me pagaron $1 para el jardín al frente y $1 para el jardín atrás. $2. Todo, no importa el tamaño. Entonces, cuando llegué a la casa, mi papi estaba regalándome todo, entonces no tenía gastos yo. Entonces, $2 ahora tengo. Y él me sentó y me dijo, Timoteo, de estos $2, tú tienes que reconocer a Dios dando 20 centavos.
el 10% a la iglesia. Papi, ¿qué? Son mis $2, ya tengo planes para qué voy a comprar, etc. Timoteo, hágalo. ¿Por qué, papi? ¿Por qué? No quiero hacerlo. Timoteo, porque yo te digo. Y desde este momento, hasta que tenía 26 años de edad, ¿sabes lo que hice? 10% de todo lo que ganaba fue regalado a la iglesia. Pero no fui cristiano. No lo estaba dando por actitud, lo estaba haciéndolo porque mi papi me lo enseñó. Y reconocí un poco que las cosas no van bien cuando robo a Dios. No sabía nada de Malaquías en estos días, pero ni leía la Biblia. Fui a la iglesia todos los domingos. En una iglesia me dijeron, Timoteo, por favor, que tú seas el que nos dirige este año en levantar fondos, que tú animas a otras personas a hacer lo que tú haces. Y yo dije, ¿por qué yo? El pastor me dijo, porque tú eres la persona que da más dinero a esta iglesia que cualquier otra persona. Yo, teniente de la Fuerza Aérea, piloto, doy más que todos los demás. Sí. Y yo quiero que tú animes a todos a hacerlo. Ni fui cristiano. Me levanté con orgullo, les enseñé, debemos hacer eso. No dice nada sobre la Biblia en mi presentación. A los 26 años pude poner la actitud correcta con las acciones. ¿Qué vale todo ese dinero que di a Dios por 26 años? Nada. No cuenta para nada. Me ayudó en mi orgullo pecaminoso. Soy buen dador. La iglesia importa. Aunque estoy aquí contra mis deseos. Muchas veces llevando lentes porque los ojos estaban bien malas desde sábado por la noche. Si trajeran a Ananías dando testimonios por todas las iglesias, aunque Ay, 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 que Dios me perdona. ¿Por qué demoré tantos años? Pero ya. Tomamos break.